Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de tinnitus y vértigo. Mi nombre es Jessica Torres García, soy residente de tercer año de la especialidad de radiología en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Mario Alberto Campos Coy. Bueno, como objetivos para esta clase vamos a conocer la definición de tinnitus y vértigo. Vamos a conocer también los métodos de estudio de acuerdo a la ACR y las múltiples etiologías que nos pueden llegar a causar tinnitus y vértigo. Empezando por la definición de tinnitus, este es un sonido en un oído o en ambos oídos. Es como un zumbido o un pitido o un silbido, así lo refieren los pacientes, que ocurre sin un estímulo externo. Es más frecuente entre los 40 y los 70 años de edad y la prevalencia es aproximadamente igual en hombres y mujeres y puede ocurrir también en niños. Aquí lo importante es que tenemos que tomar en cuenta que el tinnitus se divide en subjetivo y objetivo. El subjetivo es el que en el paciente solamente lo puede escuchar, o sea, solo es percibido por el paciente, y el tinnitus objetivo es audible también por el examinador o el médico tratante. El tinnitus también se va a dividir en pulsátil y no pulsátil. El tinnitus pulsátil es aquel sonido que es repetitivo y es discreto y que está sincronizado con el pulso del paciente. Y el no pulsátil, que se conoce también como continuo, es este que se refiere a todos los demás ritmos, generalmente un ruido constante, implacable, y y casi siempre el tinnitus pulsátil es subjetivo, mientras que el no pulsátil puede ser subjetivo o objetivo. En cuanto a la definición de vértigo, esta es una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean y se asocia con el tinnitus compartiendo algunas etiologías y por consecuencia muchos de los tratamientos. Este lo clasificamos en periférico y central, tomando en cuenta que el periférico es el que vamos a ver patologías en el área vestibular y pues prácticamente vamos a tocar el tema el día de hoy, más que nada del vértigo periférico. Vamos a ver un poquito sobre los métodos de estudio de acuerdo a la ACR. Y bueno, pues nosotros al momento de que tengamos que orientar al paciente para algún estudio de imagen, un paciente que tenga tinnitus o vértigo, pues hay que hacer una buena historia clínica para poder definir si el tinnitus es pulsátil, si es objetivo, si es subjetivo, si es no pulsátil, etcétera. Ya que, bueno, y de acuerdo también a la otoscopía que nos refiera el médico tratante, ya que, por ejemplo, la ACR maneja variantes. En cuanto a la tinnitus, maneja 3 variantes. La variante 1 habla sobre un tinnitus pulsátil que es subjetivo u objetivo, y la gran mayoría de los diagnósticos que entran en esta variante son en primera línea son para procesos vasculares, es decir, que incluso en la otoscopía los otorrinos nos lo reportan como una masa retrotimpánica vascular. Entonces, de acuerdo a esta sospecha, por eso la primera línea de estudio es un angiotac de cráneo o un angiotac de cuello, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la variante 1. En la variante 2 habla sobre el tinnitus no pulsátil, que es subjetivo, unilateral o asimétrico. Y en el contexto de esto, bueno, sin una causa clínica evidente, las lesiones retrococleares, como son el schwannoma vestibular u otra lesión en el ángulo pontocerebeloso que sea la sospecha, o de alguna masa en la vía auditiva, bueno, pues esto obviamente se va a evaluar muchísimo mejor con una resonancia magnética, que esta va a ser el primer estudio de imagen en la variante 2, es la primera elección, y obviamente con un enfoque en el canal auditivo interno. Esta resonancia magnética la recomienda la ACR con y sin contraste. Esta es la variante 2. Y en cuanto al tinnitus en la variante 3, pues es un tinnitus no pulsátil, subjetivo, bilateral o simétrico. Hay que tomar en cuenta que no todas las pruebas de imagen están indicadas en todos los casos de tinnitus. Justamente este tipo de tinnitus es el que se puede provocar por múltiples contextos en el paciente. Por ejemplo, los medicamentos, la presbiacusia, cuando hay una pérdida auditiva bilateral crónica. Entonces, por eso la ACR en este tipo de variante no recomienda ningún estudio de imagen. Sin embargo, si nosotros vemos a un paciente con esta variante que tenga tinnitus no pulsátil, subjetivo, bilateral y simétrico,
pero tiene otro dato concomitante como déficit neurológico o tuvo antecedente de trauma, bueno, ahí ya podemos nosotros guiar al paciente hacia otro estudio de imagen, no necesariamente buscando causas de solamente tinnitus. Y en cuanto a la evaluación del vértigo por la ACR, bueno, lo divide en dos. Lo pongo como variante 6 porque en la página de la ACR lo pone todo completo con hipoacusia. Entonces, las primeras son hipoacusia y después le siguen las del vértigo, por eso cae en variante 6, no 1. Entonces, bueno, la variante 6 se refiere a un vértigo episódico con o sin pérdida auditiva o plenitud óptica. En este caso estamos hablando de un vértigo periférico. Y bueno, pues las primeras recomendaciones de la ACR son un TAC simple de oídos, que bueno, ahí lo pone como TAC del hueso temporal, la resonancia magnética, con y sin contraste. Esos son los tres primeros lineamientos para evaluar el vértigo periférico. Y la variante 7 habla del vértigo central. Como sabemos, hay muchas causas de vértigo central, entre ellas neoplasias de la fosa posterior, malformaciones de Chiari, infartos de la fosa posterior, incluso lesiones desmielinizantes que pueden provocar vértigo. Entonces es por eso que la ACR en esta variante del vértigo central nos pone de primera elección la resonancia magnética, ¿ok? Que al contrario de la variante 6 del periférico, pues era un TAC. Vamos a hablar de las causas que pueden llegar a tener los pacientes tinnitus y vértigo y las vamos a clasificar en patología arterial, patología venosa y patología tumoral y misceláneas. Vamos a comenzar por las de patología arterial, que son bastantitas, y vamos a comenzar a hablar sobre la arteria carótida interna aberrante. ¿Ok? Esta es una anomalía vascular congénita que resulta de la falla en la formación de la arteria carótida interna extracraneal, hablando de la porción de C1. Si vemos en esta imagen, voy a poner mi puntero láser para que se vea mucho mejor. Listo. Si vemos en esta imagen, esta es la anatomía normal, en donde vemos la bifurcación de las carótidas y desde la carótida externa vemos cómo sale esta rama. Esta rama es la faringe ascendente. Esta ramita da otra rama que es muy larga y discurre hasta superior, que es la timpánica inferior. Después esta timpánica inferior tiene otra pequeña ramita que es la carotidotimpánica y justo donde está el segmento petroso de la carótida interna es ahí donde se une a ella. Esta es una anatomía normal, en donde tenemos el canal timpánico por donde discurre esta arteria. Sin embargo, en esta patología, que es la arteria carótida aberrante, vemos cómo hay una ausencia de C1, de la carótida interna. Entonces, hay una vía colateral de esta misma que les estaba platicando. Incluso se hace un poquito más aumentada de volumen para poder compensar esa vasculatura, ¿ok? Y entra justamente por anterior al promontorio coclear y se une al segmento petroso de la carótida, ¿ok? Y bueno, pues esta variante puede estar asociada también a una arteria estapedial persistente. Es frecuente verlas juntas, ahorita la vamos a ver. Y los pacientes refieren tinnitus pulsátil, hipoacusia y vértigo. Además, ahorita voy a decirles algo importante. Esta es un dibujo y con su respectiva angiotomografía, ¿ok? En donde vemos cómo la arteria timpánica inferior está pasando por adelante o por anterior al promontorio coclear y se une con el segmento petroso de la carótida interna. Entonces, al momento de unirse, si ustedes se fijan, puede llegar a haber un estrechamiento en este punto. Y justamente ese estrechamiento es el que nos puede llegar a dar un tinnitus pulsátil objetivo, o sea que el otorrino lo escucha también. No todas tienen esta estenosis, solamente si tienen la estenosis puede llegar a dar este tipo de tinnitus. Y bueno, pues otro dato importante, ¿ok? Es que vamos a ver el canal timpánico inferior aumentado de tamaño, ya que el grosor de esta arteria pues es mayor, ¿ok? Y va a pasar justo por adelante del promontorio coclear, como les decía, y si se fijan, es por eso que el otorrino lo refiere como una masa roja retrotimpánica, porque justo donde está pasando por delante, aquí está el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, y es por eso que lo puede llegar a ver.
Muy bien, esta es otra imagen en donde pareciera, si solamente vemos esta porción que estoy señalando, pareciera como una masa de tejidos blandos, pero si nosotros la continuamos, vemos que, pues, que se continúa con el segmento petroso de la arteria carótida interna, y eso es como podemos hacer el diagnóstico de una arteria carótida interna aberrante. Y este punto es el que les mencionaba ahorita, en el cual puede haber una estrechez justo en esa unión. Entonces, al momento de ver esa estrechez, pues nos puede llegar a dar un tinnitus pulsátil objetivo. Bueno, aquí quise poner esta imagen, que es un reformateo anteroposterior de una angioresonancia donde se muestra el signo del 7. Este es muy común verlo en la arteria carótida interna aberrante, ya que no cuenta con su segmento vertical, como en el lado derecho, que da su vuelta normal. Bueno, en este caso, como su anatomía no es normal, nos forma el signo del 7. Muy bien, vamos a pasar a ver ahora la arteria estapedial persistente. Esta también es una rara anomalía vascular congénita y es otro de los diagnósticos diferenciales de masa roja retrotimpánica. Y los pacientes suelen referir tinnitus pulsátil con algunos otros síntomas agregados en algunas situaciones. Si se fijan, la arteria estapedial es esta que estoy señalando aquí, ¿ok? Bueno, esta persiste, embriológicamente hablando, esta va a persistir en todo su trayecto y es por eso que observamos una arteria estapedial persistente que surge de la porción petrosa de la arteria carótida interna, ¿ok? Y pasa por el estribo, como vemos, pasa por el estribo y se introduce al canal del nervio facial justamente en el segmento timpánico. Después esta arteria estapedial se va a continuar como arteria meningea media, ¿ok? Esto es bien importante, ya que debido a que la arteria estapedial pasa por el canal del nervio facial, este canal lo vamos a ver agrandado en la tomografía, ¿ok? Y dado que no tenemos una anatomía normal, por así decirlo, de la arteria meningea media, tampoco vamos a visualizar al agujero espinoso, que es por donde normalmente sale esta arteria. Bien, vamos a verlo por tomografía. Entonces, si vemos en este lado de la tomografía, es una anatomía normal en donde vemos el agujero oval por delante y posteriormente, pues vemos el agujero espinoso, que es por donde sale la arteria meningea media. Sin embargo, en el lado contralateral vemos una ausencia del agujero espinoso por detrás del agujero oval. Y esto es un dato muy importante que nos hace pensar en arteria estapedial persistente. En la siguiente imagen vemos cómo hay un agrandamiento del canal del nervio facial a comparación del contralateral. Normalmente lo vemos así más delgadito y en este caso, bueno, pues aumenta su grosor, puesto que por ahí está pasando la arteria estapedial persistente. Y bueno, otro dato que también podemos llegar a ver, esta solamente la vamos a llegar a ver cuando tenemos una tomografía de oído de cortes finos, ya que, si se acuerdan, la arteria estapedial pasa por en medio de las dos curvas del estribo. Entonces, este puntito hiperdenso es justamente la arteria estapedial persistente, ¿ok? Si le hacemos un zoom, pues podemos llegar a verlo mucho mejor. Muy bien, otra de las patologías vasculares que pueden llegar a causar tinnitus objetivo es la fístula dural arteriovenosa. De hecho, esta es la causa más frecuente de tinnitus pulsátil objetivo sin hallazgos en la otoscopía, que no se visualizó absolutamente nada en la otoscopía. Esta es la causa más frecuente. Esta, bueno, por definición, es una conexión entre las arterias y las venas sin capilares de por medio y consiste en una red de vasos en la pared de un seno venoso, ¿ok? Y, bueno, estas fístulas arteriovenosas durales suelen ser adquiridas e idiopáticas, pero cuando hay una causa de por medio, la gran mayoría van a ocurrir por un antecedente de un seno venoso dural trombosado. Muchas veces hasta los pacientes llegan a tener unas trombosis asintomáticas, no se dan cuenta, y esta es una de las causas importantes de las fístulas. Otra de las causas pueden ser traumas, craniotomías previas o estados protrombóticos de los pacientes. Que bueno, esto nos va a llevar a una neovascularización, que por lo general esta neovascularización va a depender de múltiples arterias que provienen de la región de las meninges y de los vasos del cuero cabelludo, que a menudo van a dar ramas
transóseas, prácticamente que vienen o de la arteria meningia media o de la arteria temporal superficial. Esto es lo más común. Y bueno, vamos a ver datos importantes tanto en la resonancia como en la tomografía. En la resonancia vamos a ver, en este caso, en esta resonancia T2 axial, vemos una afectación de venas cerebelosas donde se ve la gran dilatación, y esto es muy importante porque cuando se afectan las venas cerebrales o cerebelosas, esta patología tiene una mayor incidencia de que exista una hemorragia intracraneal, ¿ok? Entonces, por eso esta afectación es importante reconocerla. En la segunda imagen, que es una angioresonancia, en este paciente, si se fijan a nivel del seno transverso derecho, se muestra una señal anormal junto con múltiples ramas perforantes, como les mencionaba, transcalvarias, que están como agrandadas o dilatadas, que están llegando justamente hacia ahí, hacia el seno transverso, que son ramitas aquí de la arteria occipital. Y bueno, pues por tomografía lo que vamos a llegar a ver son estos canales vasculares transóseos que están agrandados, y muchas veces son como datos muy sutiles, pero siempre tenemos que ir a comparar el lado contralateral para ver que pues esto es un hallazgo por tomografía de una fístula dural arteriovenosa. Muy bien, pasando al pseudoaneurisma de la arteria carótida interna, la causa más común de que esto suceda es el traumatismo, ya sea penetrante o cerrado. Y pues igual que en todos los pseudoaneurismas en otros sitios, estos van a carecer de las 3 capas de la pared arterial, y pues como ya mencioné, la primera causa es el trauma. Sin embargo, lo podemos llegar a ver en pacientes con disección arterial, vasculitis, infección o incluso como una complicación iatrogénica de procedimientos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver el pseudoaneurisma? Bueno, pues es un aumento en el diámetro de la arteria carótida interna, ¿ok? Y puede tener 2 tipos de morfología, como ya conocemos, el sacular y el fusiforme. Justamente en estas imágenes que puse de angiotomografía de cuello, vemos cómo al momento de la bifurcación en la carótida interna se ve una porción sacular muy sutil y correspondía con un pseudoaneurisma en este sitio. En el otro paciente, si vemos en esta reconstrucción en coronal, ambas arterias carótidas, si bien tienen una morfología diferente, ya que la pared se ve irregular, ¿ok? En ambas carótidas, vemos cómo hay una protrusión sacular de este lado que correspondía con un pseudoaneurisma. Sin embargo, los otros hallazgos que les menciono de la pared irregular en las carótidas correspondía con una displasia fibromuscular, que es la siguiente patología que ahorita vamos a ver. Muy bien, bueno, pues la displasia fibromuscular es otra patología arterial que, bueno, pues su etiología es desconocida, y esta se debe a un crecimiento excesivo del músculo liso, es tejido fibroso, ¿ok? Que empieza a afectar a las arterias de mediano y grande calibre. Y de hecho la arteria renal pues es el sitio más común en el 75% de los casos que vamos a ver esta patología. Sin embargo, de ahí en frecuencia le sigue la arteria carótida interna en el 30 al 50%. Más del 50% de los casos van a ser bilaterales, y que esta patología se encuentre a nivel intracraneal es muy raro. Muy bien. Vamos a observar cómo hay una pared irregular, ¿ok? De la arteria carótida. Y bueno, vamos a ver específicamente que para la displasia fibromuscular existen 3 tipos. El tipo 1, que es este que estoy señalando, es el más común y es el típico que aparece como collar clásico de cuentas. Así es como se le conoce a este signo. Y bueno, pues se refiere a que hay áreas alternas de constricción y dilatación, ¿ok? Es por eso que nos da la apariencia de una irregularidad de la pared. Este es el más común y es el que más vamos a llegar a ver. El tipo 2 se refiere a una estenosis tubular focal, ¿ok? De la arteria, que es menos frecuente que el primero, y el tipo 3, que es esta imagen que estamos mostrando de este lado. Este tipo 3 son como corrugaciones focales con algunos divertículos alternados. Es esto que vemos aquí como corrugaciones, y por acá vemos un divertículo pequeño. Otro tipo de patología a nivel de la pared, bueno, de la íntima arterial, de la carótida interna,
son las carotid webs o también llamadas septos o bandas carotídeas. Estos se han conocido como un tipo de displasia fibromuscular y esto se refiere a un engrosamiento que se genera de la íntima arterial justo a nivel, en el margen posterior, a nivel del bulbo carotídeo. Si vemos en el dibujito, hace como un pequeño triángulo de tejido fibroelástico, por así decirlo, y este pequeño triangulito proviene justamente de la íntima, ¿ok? Entonces se extiende hacia intraluminal y genera como un espacio para dar predispone para una estasis arterial del flujo y es por eso que se pueden generar múltiples trombos a este nivel y es por eso también que se asocia con accidentes cerebrovasculares isquémicos. Esta patología, la prevalencia es pequeña, en el 1%, ¿ok? Y aquí quise poner un corte histopatológico para que vean que la banda es un engrosamiento intimal y fibroso, no es aterosclerótico. Y justamente en esta angiotomografía vemos cómo se extiende esta como una lesión en triángulo hipodensa, ¿ok? Que proviene de la íntima. Y bueno, pues este era un caso muy bonito que vi en un artículo en donde vemos en el axial la pared de este lado completita de la arteria carótida, sin embargo, desde la íntima se introducía hacia intraluminal esta porción como triangular, que aquí lo vemos mejor, ¿ok? Y en sagital se va a ver como un triangulito, ¿ok? Y bueno, pues era un paciente joven en el cual tenía múltiples eventos isquémicos, y que no se daba con la causa de los eventos isquémicos y después lo llegaron a estudiar más y se dio con esta patología, que puede incluso, venía en el artículo, que puede ser infradiagnosticada muchas veces. Bueno, vamos a pasar a ver ahora la disección de la arteria carótida interna. Esta como definición, pues es un desgarro de la íntima que propicia la entrada de sangre a la capa media. Hay tres causas principales. La primera, pues, es espontánea, de etiología desconocida. La segunda puede ser postraumática. Y la tercera puede ser que el paciente tenga predisposición, por ejemplo, que tenga displasia fibromuscular o algún síndrome genético, como ya conocemos, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, etc. ¿Okay? Es una causa común también de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes y los pacientes se quejan de dolor en la cara, en la mandíbula, en la cabeza y en el cuello. Además, esta puede llegar a tener también tinnitus pulsátil y el síndrome de Horner parcial, que pueden llegar a tener miosis y tosis. Y bueno, pues un hallazgo patognomónico en la tomografía es que podemos llegar a ver el flap intimal. No muchas veces lo vamos a ver, pero si llegamos a ver este flap intimal, pues es patognomónico de la disección. Otros de los datos por tomografía vamos a encontrar, por ejemplo, en esta angiotomografía de cuello en coronal, vemos cómo hay un estrechamiento irregular de un gran segmento de la arteria carótida interna a comparación de la contralateral, que su grosor es normal. Igual en el axial podemos ver que hay un discreto estrechamiento a comparación del contralateral. Y como les mencionaba, muchas veces podemos llegar a ver este colgajo luminal dentro de la arteria. En este lado izquierdo, pues tenía una disección aguda del paciente. Y bueno, por resonancia magnética es bien importante conocer que cuando tenemos una secuencia con FATSAT, por ejemplo, este es un T1 axial sin FATSAT y esta es con FATSAT. Si se fijan, la definición es bastante importante y es mucho más clara. Entonces, si nosotros sospechamos esta lesión, digo, y si tenemos la resonancia como un estudio de por medio, en ese caso, pues siempre es importante valorarla como con FATSAT para poder definir muy bien esto que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo, pues, es prácticamente un hematoma subintimal, ¿ok? Que está desplazando a la arteria carótida, incluso la está haciendo más pequeñita, ¿ok? El puntito que vemos hipointenso es justamente la arteria carótida interna, ¿ok? Y todo lo que vemos hiper, pues es el hematoma subintimal, que está asociado a la disección de la arteria carótida. Y si vemos la contralateral, pues la arteria es de un grosor pues normal.
Franklin. Sí, solo aclarar que ST1 debe ser grupo espinecto o fase espinecto. ¿Por qué? Porque si lo tomemos como el usual T1 que tomamos aquí, que es SPGF, es un gradiente, entonces no vamos a poder ver. Entonces, siempre cuando se sospecha ST1 debe ser bajo un espinecto, ¿verdad? Que lo que vamos a ver es que el vaso, o sea, la luz del vaso va a estar hiperintensa. A diferencia de los SPGFs, que la luz del vaso la vemos hiperintensa. Entonces, así siempre cuando veamos o tengamos sospecha de eso, así tiene que ser. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a ver ahora las asas vasculares en el ángulo pontocerebeloso. Específicamente vamos a ver las del trayecto de la arteria cerebelosa anteroinferior, que estas tienen relación con el conducto auditivo interno. Estas pueden llegar a causar tinnitus, pérdida auditiva y vértigo. Estos trayectos de la arteria cerebelosa anteroinferior pueden llegar a tener contacto con el complejo 7 y 8, o sea, con estos nervios, y es por eso que nos pueden llegar a dar esta sintomatología. La clasificación de Chavda es la que nosotros utilizamos para pues, clasificar esta patología, que próximamente lo vamos a ver, y estos contactos forman parte de los síndromes de compresión vascular. Muy bien. Muy bien, esto es la clasificación de Chavda, en donde estamos mostrando aquí en la imagen superior con la flecha azul, en donde la arteria cerebelosa anteroinferior se insinúa hacia el canal auditivo interno, pero no entra ¿de acuerdo? Cuando esta solamente se insinúa hacia el canal, la vamos a dejar como un grado 1. El grado 2 es esta que estoy señalando de este lado con la flecha verde. Es aquella arteria cerebelosa anteroinferior que se introduce al canal auditivo interno, pero no se introduce más del 50% en la longitud del canal. Es por eso que esta la clasificamos como un grado 2. Y en la grado 3 es la arteria cerebelosa anteroinferior que se introduce al canal auditivo interno, pero más del 50%, ¿ok? En la longitud del canal, y esta la vamos a dejar como un grado 3. Todo eso es de acuerdo a la clasificación de Chavda. Vamos a pasar a ver la patología vascular venosa y pues vamos a comenzar a hablar sobre las variantes del bulbo yugular. Estas son algunas muy importantes que quizá no le tomemos mucha importancia al momento de pensar en algún tratamiento, porque la mayoría de las veces no tienen tratamiento estas variantes. Sin embargo, todas las que voy a mencionar del bulbo yugular hay que reportarlas en el informe, porque si los pacientes se van a someter a una cirugía de oído, el cirujano tiene que estar consciente pues, de estas variantes. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el bulbo yugular alto. Esta es una variante vascular congénita que consiste en que el aspecto superior del bulbo yugular se extiende por encima del piso del canal auditivo interno y no tiene conexión con el oído medio. ¿Ok? Este llega más o menos hacia la altura del giro basal de la cóclea y se ve con mayor frecuencia en pacientes con celdillas mastoideas poco neumatizadas. Incluso esto pues, puede ser un hallazgo incidental, puede ser asintomático y hay que recalcarle que la otoscopía va a ser normal. ¿Okay? Y bueno, pues la verdad es que es muy frecuente verlo aquí en nuestros estudios y siempre hay que reportarlo. El bulbo yugular dehiscente, bueno, pues es otra variante venosa normal, donde la placa sigmoidea que está recubriendo el bulbo yugular está sumamente adelgazada o dehiscente, como su nombre lo dice. Entonces, esta extensión del bulbo yugular se extiende hacia la cavidad del oído medio, a veces tanto que el otoscopista lo puede ver, ¿ok? En la otoscopía se puede ver como una mancha azulada retotimpánica, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿ok? Por eso es importante siempre valorarla bien y para no confundirla con masas, que próximamente los vamos a ver más adelante, y pues que lo vamos a reportar como una variante normal. Obviamente estas lesiones se tienen que reportar porque no pueden llegar a confundir al médico tratante
Y lo que no queremos es que esta variante pues llegue a ser biopsiada o algo que pues no tiene caso en este caso para el paciente. Y bueno, en la tomografía la vamos a ver como si fuera una masa de tejidos blandos, ¿ok? Aquí a nivel del oído medio, pero si se fijan, si la continuamos, pues se extiende justo, se continúa con el bulbo yugular, ¿ok? En esta otra imagen, en axial, vemos cómo tenemos al bulbo yugular y una placa sigmoidea dehiscente bastante franca, porque incluso el bulbo yugular se está extendiendo demasiado hacia el oído medio, tanto que aquí podría verlo súper bien el otorrino o por el otoscopio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de que las dos que acabamos de mencionar pueden estar en conjunto. Podemos llegar a ver un bulbo alto a nivel de la vuelta basal de la cóclea y dehiscente al mismo tiempo, como lo estamos viendo en la primera imagen. Igual en la segunda imagen. Y en la tercera vemos como en el coronal podemos ver mucho mejor la dehiscencia de la placa sigmoidea, ¿ok? Y el bulbo yugular alto. ¿Ok? Otra variante, pues, es el divertículo del bulbo yugular. Esta también puede ser congénita y esta se refiere a una proyección focal que se parece como a un dedo y que se extiende justo superior al bulbo yugular. La posición más frecuente que vamos a ver es hacia superior, sin embargo, los divertículos los podemos ver hacia lateral, medial, anterior o posterior. Usualmente esto es asintomático, pero en algunas ocasiones puede llegar a ocasionar pérdida auditiva, tinnitus y vértigo. Y bueno, pues cabe resaltar que esta anomalía o esta variante se suele asociar con el bulbo yugular alto también. Y bueno, pues vamos a mencionar solamente que el bulbo yugular normalmente mide de 1 a 1.5 centímetros de longitud y el divertículo suele ser de menor tamaño, más o menos menor a 1 centímetro. Y bueno, aquí lo estamos viendo un ejemplo por tomografía, que si solo viéramos esta pequeña porción como diverticular, pues nos llamaría muchísimo la atención, pero si se fijan, se continúa con el bulbo yugular. Entonces, pues, esto nos hace el diagnóstico del divertículo del bulbo yugular, igual en la resonancia magnética, en este coronal contrastado en T1, muestra cómo realza pues, el bulbo yugular con esta pequeña porción diverticular que sobresale hacia el superior y medial del bulbo yugular, y bueno, pues este era un diagnóstico de divertículo. Muy bien, las estenosis de los senos venosos, bueno, pues estas por definición son un estrechamiento focal de los senos venosos y la etiología aún no está muy bien establecida. Sin embargo, pues esta se asocia muchísimo con la hipertensión intracraneal idiopática, que ahorita la vamos a mencionar. Esto es, bueno, todavía no está muy establecido si las estenosis son las desencadenantes de la hipertensión o si la hipertensión están causando la estenosis. Todavía no está muy bien la fisiopatogenia muy clara, sin embargo, sí hay una estrecha relación entre estas dos. Y bueno, pues aquí estamos viendo 3 imágenes como ejemplo, en donde vemos el estrechamiento o la estenosis del seno transverso bilateralmente. Aquí también en esta venografía podemos compararla con la del otro lado y hay un estrechamiento focal del mismo. Igual, para ayudarnos y poderlas ver bien, pues siempre hay que poner el MIP. En esta, por ejemplo, en esta angioresonancia podemos llegar a poner nos puede llevar también en la tomografía, perdón, y se puede llegar a ver el estrechamiento focal del seno transverso. Y bueno, otra patología venosa es la trombosis venosa yugular. Esta se define como un defecto de llenado, ya sea con inflamación circundante de los tejidos blandos o sin la inflamación de los tejidos blandos circundantes. Eso es más que nada porque se define diferente. La tromboflebitis es la que tiene la inflamación, es decir, estamos en un tiempo agudo, y una trombosis como tal, pues es ya sin la inflamación circundante en un tiempo más crónico. Estas 2 imágenes que puse aquí, la de superior es una tromboflebitis, estamos hablando de una trombosis, bueno, pues aguda, en donde hay un edema y un borramiento de los tejidos grasos circundantes y vemos un defecto de llenado a nivel
de la vena yugular, ¿ok? Si vemos, pues si la comparamos con la contralateral, pues no está pasando el medio de contraste adecuadamente y esto nos tiene que hacer pensar en una trombosis venosa aguda. Cuando vemos una trombosis venosa crónica, que es la imagen inferior, vamos a ver el trombo como tal ya bien formado hipodenso, con el halo periférico hiperdenso, y si se fijan, los tejidos circundantes pues no están borrados, no hay edema, ¿ok? Y esto nos habla de una trombosis ya crónica, que es mucho más fácil de reconocerla. Sin embargo, hay que conocer los diferentes estadios para que no se nos vaya a pasar este diagnóstico. También no hay que confundirlo con los diagnósticos diferenciales que tiene esta patología, como son el flujo lento turbulento, que se le conoce como pseudotrombosis. No hay que confundirlo con una adenopatía supurativa o una adenopatía, o con un absceso en el cuello. Ahorita vamos a ver otras imágenes importantes. Y bueno, pues en el ultrasonido, obviamente a la maniobra de compresión, pues esta no va a comprimir y al momento de ponerle el flujo, al ponerle el Doppler, no vamos a tener una ausencia de flujo. Aquí tenemos 3 imágenes y la primera imagen, bueno, pues la quise resaltar porque este paciente era portador de un catéter permanente y justamente esto es el predisponente de los más importantes para generar una trombosis venosa. Entonces, todo paciente con catéter, siempre pues hay que ir a ver bien las venas yugulares para descartar que no tenga una trombosis asociada. Aquí pues tenemos una trombosis ya crónica donde vemos el trombo tubular hipodenso a lo largo de la vena yugular. Y de este lado, si se fijan, es un trombo muy hiperdenso, ¿ok? Porque estamos en un periodo agudo, es un trombo que se puede llegar a ver hiperdenso, ¿ok? Pero si lo comparamos con el otro lado, pues no va a llegar a ser tan hiperdenso como el contraste contralateral que es normal. ¿Ok? Y si se fijan, pues hay edema y borramiento también de los planos grasos adyacentes. Y en esta otra imagen, en la tercera imagen, también en las trombosis venosas agudas, se puede llegar a dar un edema y líquido alrededor del espacio carotidio, y todo este líquido o este edema puede llegar a viajar hacia el espacio retrofaríngeo, ¿ok? Que es esto que vemos aquí. Entonces no hay que confundirlo ni con abscesos retrofaringios o con alguna otra patología. Hay que tomar en cuenta y hay que conocer que las trombosis agudas pueden llegar a dar este signo o esta lesión. Muy bien, vamos a pasar a ver la patología miscelánea y empezando por la hipertensión intracraneal idiopática. Esta se le conoce también como pseudotumor cerebral y se caracteriza por un aumento de la presión intracraneal que no es causado no hay una causa identificable. Se le descarta al paciente masas, procesos meningios, trombosis venosa cerebral, etc. Y no se da con una causa. Los síntomas principales en el paciente van a ser la cefalea, el papiledema y tinnitus, ¿ok? Los pacientes que están más predispuestos a padecer esta patología son mujeres con obesidad y sin embargo, pues todavía, como les mencionaba, la patogenia no está muy clara hasta el momento, pero sí se ha visto que estas pacientes mujeres con obesidad son las que más tienen predisposición. Por imagen aquí en esta diapositiva vamos a ver signos justamente aquí a nivel de la órbita, como algunos hallazgos que nos pueden llegar a orientar hacia la hipertensión intracraneal idiopática. Los signos principales son un aplanamiento de la esclerótica posterior, ¿ok? Aquí como lo vemos en el dibujo, y en esta resonancia vemos también cómo hay una protrusión intraocular del nervio óptico de forma bilateral. Vemos cómo se abomba el nervio óptico hacia el interior de la órbita y vemos también un agrandamiento o una dilatación de la vaina de los nervios ópticos. Ese es otro signo muy importante. Además de esto, podemos llegar a ver una tortuosidad del trayecto del nervio óptico, que es otro de los hallazgos que podemos llegar a pensar con la hipertensión intracraneal idiopática. Además de los hallazgos a nivel de la órbita, también tenemos algunos otros, de hecho hay muchos otros signos. Por mencionar algunos, pues también podemos tener la silla turca parcialmente vacía o completamente vacía, en donde estamos observando que la glándula hipófisis está completamente aplanada a nivel del piso de la silla turca,
¿ok? Y está rellena de líquido. Eso también puede ser un hallazgo. Y como ahorita lo mencionábamos, las estenosis venosas también pueden, bueno, son parte de los hallazgos por imagen de la hipertensión intracraneal idiopática. Además de estos, bueno, pues hay muchísimos, como se los comentaba, por mencionar algunos, los ventrículos en forma de hendidura, hay espacios subaracnoideos estrechos, igual que las externas, e incluso podemos llegar a ver meningoencefaloceles, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a ver ahora la enfermedad de Meniere. Esta la vamos a mencionar, la vamos a repasar solamente, ya la habíamos visto hace poquito. Y bueno, pues esta enfermedad consiste en el aumento o la distensión de las estructuras que contienen endolinfa. Por ejemplo, el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares, el conducto coclear. Y a esto es a lo que llamamos hidrox endolinfático. ¿Okay? Eso se caracteriza pues, por episodios de vértigo de repetición, hipoacusia fluctuante, hay una sensación de plenitud óptica y pues tinnitus. Es más frecuente en los pacientes de la cuarta y la quinta década y aún no está bien establecida su etiología. ¿Okay? Hoy en día podemos diagnosticarla por imagen, ya que el protocolo de resonancia de alta resolución con una adquisición tardía a las 4 horas post-inyección nos lo permite, ya que estas son secuencias de inversión-recuperación que aprovechan el hecho de que el gadolíneo no llega al espacio endolinfático y sí llega al espacio perilinfático. Y así, al momento de administrar el contraste, pues la rampa media, que es la endolinfa, se va a visualizar sin señal, al contrario que la escala vestibular y la escala timpánica, que es la perilinfa, sí se van a observar con señal, y es ahí donde podemos nosotros graduar al hidrox endolinfático. ¿Cómo lo graduamos? Pues de acuerdo a la clasificación de Barat, este lo divide en un grado coclear y un grado vestibular. ¿Okay? El grado coclear nos habla bueno, lo divide en normal, grado 1 y grado 2. El normal es este que estamos viendo aquí en este recuadro rojo, en donde podemos visualizar la anatomía perfectamente, ¿ok? Con el septo interescalar hipointenso y ambas escalas, tanto la vestibular como la timpánica, las vemos hiperintensas, ¿ok? Sin ninguna lesión que nos haga sospechar de algo anormal. En la grado 1, que es esta en la imagen B, podemos llegar a ver estas lesiones de aspecto nodular hipointensas, ¿ok? En la escala vestibular, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la imagen típica en pinito de Navidad, ya que estas lesiones como hipointensas son las esferitas del pinito. Y la grado 2, que es esta que estoy señalando abajo, es cuando hay una obliteración completa de la escala vestibular y esto se traduce en la resonancia como unas líneas hipointensas completas que se le conoce como el signo pues, de la cebra. ¿Okay? Entonces, en el grado coclear tenemos el normal, el grado 1 y el grado 2. Y bueno, pues esto nada más era para reiterar los signos, el normal, que vemos completamente la anatomía como debe ser. Aquí vemos los defectitos de llenado, por así decirlo, en las lesiones hipointensas y las líneas hipointensas como en cebra. Y bueno, el grado vestibular a mí se me hace más fácil porque lo único que tenemos que concentrarnos es en ver el sáculo y el utrículo. El sáculo es este que tenemos superior con la flechita pequeña y la flecha grande está apuntando al utrículo. Normalmente, como lo vemos en esta imagen, ¿ok? El sáculo es más pequeñito que el utrículo, si se fijan, ¿ok? Y entonces, al momento de nosotros ver una patología, por ejemplo, en la grado 1, vamos a ver que el sáculo aumenta de tamaño, se vuelve más grande que el utrículo, entonces se gradúa como grado 1, pero si se fijan, entre estos dos todavía hay un espacio de separación hiperintenso, entonces por eso esto es un grado 1, ya que en el grado 2 hay una confluencia tanto del sáculo como del utrículo, ¿de acuerdo? Pero todavía no llegan a obliterar por completo el vestíbulo óseo, ¿ok? Entonces, esta es una confluencia y el grado 3 es cuando ya hay una obliteración completa, ¿ok? Y está todo, bueno, vaya, hay una obliteración completa del vestíbulo óseo y es el grado más severo de acuerdo a la clasificación de Barat.
Bueno, y rápidamente vamos a ver ahora la dehiscencia del canal semicircular. Y bueno, pues este es un adelgazamiento extremo, hay una ausencia del techo óseo sobre este canal semicircular, como lo vemos en esta reconstrucción de Poschel. Al momento de nosotros verlos también con la de Stenberg, podemos ir pasando los cortes para ver en cuántos cortes se ve la dehiscencia. Normalmente se dice que, bueno, pues que la dehiscencia llega a ser de 2 a 4 milímetros para considerarlo de importancia y puede llegar a dar los síntomas pues de tinnitus. Muchas veces esta dehiscencia se va a correlacionar o puede estar correlacionada con también el adelgazamiento del tegmen tímpani, puede estar asociado, y pues esto hay que también reportarlo en nuestro informe. La autoesclerosis, también llamada autoesponquiosis, esta, bueno, pues son focos líticos del hueso esponjoso, del laberinto óseo, es causa desconocida. Existen dos tipos, la autoesclerosis fenestral, que es la típica, la clásica que vamos a ver, y la autoesclerosis coclear, que es este dibujo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Los diagnósticos diferenciales aquí, bueno, pues son una otitis media crónica con tímpanosclerosis, una enfermedad de Payet del hueso temporal o una displasia fibrosa del hueso temporal. El síntoma principal en estos pacientes es una hipoacusia progresiva y bilateral. Sin embargo, los pacientes también pueden referir tinnitus, es por eso que la agregamos en esta clase. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver al momento de la tomografía? Pues hay que resaltar que pues, la tomografía de oído en ventana para hueso es lo ideal para poder observarla. Vemos como si fuera una masa de tejidos blandos aquí a nivel de la físula antefenestra, que es el punto clásico o la localización exacta en donde vamos a ver la autoesclerosis fenestral, ¿ok? Y bueno, esta también se puede llegar a extender hacia la periferia de la cóclea, ¿ok? Que ya estaríamos hablando de una autoesclerosis coclear. Muchas veces las vamos a ver en conjunto. Y en esta otra imagen también vemos otro ejemplo clásico de una autoesclerosis fenestral. Aquí el único tip que yo les recomiendo es revisar siempre el margen anterior a la ventana oval. Cuando se sospecha esta patología, que no se nos pase a ver el margen anterior a la ventana oval, ¿ok? Para descartar una autoesclerosis fenestral. Y cuando veamos una autoesclerosis coclear, siempre ir a buscarle la fenestral, porque normalmente cuando vemos una coclear, pues vamos a ver una fenestral, ¿ok? Se relacionan mucho. Muy bien, pasando a la última parte de la clase, vamos a ver algunos tumores que también nos llegan a dar sintomatología de tinnitus y vértigo. Comenzando con los tumores, vamos a ver el glomus timpánico. Este es un tumor benigno que surge de los cuerpos glómicos, como lo vemos aquí, que se encuentran a lo largo del nervio timpánico inferior, que este es parte, bueno, del nervio de Jacobson. Esto sucede en el promontorio coclear. Vemos aquí en el dibujito cómo se ve muy clara la imagen de un glomus timpánico a nivel del promontorio coclear. Ese se extiende hacia el oído medio, como lo vemos aquí, y puede llegar hasta el suelo de óseo, por así decirlo. Pero si se fijan, en el hueso no hay ninguna patología que nos haga sospechar otro diagnóstico diferencial. Siempre hay que ver el hueso, ¿ok? Si el hueso está intacto, pues es más hacia diagnóstico de glomus timpánico. Si hay un cambio permeativo óseo a este nivel, pues ya sospecharíamos más por el glomus yugular. Y bueno, pues es otro diagnóstico diferencial de masa retrotimpánica vascular y que genera tinnitus pulsátil. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver en la tomografía? En esta TAC en ventana para hueso en una reconstrucción en coronal, vemos como hay una pequeña protuberancia con densidad de tejidos blandos que está ubicada a nivel del promontorio coclear, justamente por encima del anillo timpánico, y se observa a nivel más o menos del mesotímpano inferior, casi hipotímpano, y es por eso que el otorrino lo puede llegar a ver como una masa retrotimpánica, ¿ok? A veces los globos timpánicos son más grandes y se pueden extender más allá,
¿ok? De la membrana timpánica. Incluso se pueden introducir a la trompa de Eustaquio, como este ejemplo que puse aquí, y llegan a obliterar el aditus adantrum, dando por consecuencia pues un aumento de las secreciones o una obliteración pues de las celdillas mastoideas, como en este ejemplo de acá. Y bueno, por resonancia magnética, en esta contrastada, que tenemos es un T1 contrastado con FATSAT, en donde vemos un glomus timpánico que está realzando intensamente. Vemos cómo se extiende en todo el oído medio desde el epitímpano, ¿ok? Y está obstruyendo también a las celdillas mastoideas. En esta otra imagen, que está bien, este es un T2, ¿ok? En donde observamos la masa, ¿ok? Del glomus timpánico. En este caso, la vemos como una intensidad de señal intermedia, pues a comparación de todas las secreciones que están aquí en las celdillas mastoideas. Este es un ejemplo por resonancia magnética del glomus timpánico. Y bueno, vamos a ver ahora el meningioma óseo temporal. Este también, bueno, es conocido como meningioma intratimpánico y lo más característico es que se identifica como una masa globular o en placa. La característica es que tiene un intenso realce y tiene base dural. Esto es lo más importante. La base dural se extiende hacia el hueso temporal a través del tegmen y se puede llegar también a extender hacia la carótida interna y hacia la yugular. Existen 3 sitios de origen del meningioma óseo. El primero, que es este ejemplo que estamos viendo, es el que deriva del tegmen tympani, que crece hacia inferior, si se fijan, hacia el oído medio. Y al momento de introducirse al oído medio, es aquí donde lo pueden llegar a ver por la exploración física. Incluso este también puede llegar a involucrar los huesecillos del oído. Y bueno, pues en este ejemplo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero resaltar que en la resonancia magnética, ¿okay? Contrastada también con FATSAT, es como lo vamos a llegar a ver mucho mejor. Y hay un realce dural, si se fijan, en toda esta porción. Tiene una base dural, ¿ok? Y bueno, pues hay hiperostosis y además se introduce hacia el oído medio. Este es otro de los sitios en donde puede haber una propagación del meningioma óseo, que es a nivel que viene desde del agujero yugular, en donde podemos ver que la diseminación es como centrífuga, tiene como más, se puede expandir muchísimo más, incluso puede llegar hacia el CAI, o sea, y hacia el CAI y hacia las cisternas basales, ¿ok? Y un poquito también hacia el oído medio. Aquí podemos ver cómo se está apenas introduciendo a nivel del hipotímpano, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en esta imagen en resonancia en coronal, en T1 contrastada con FATSAT, vemos cómo el meningioma del agujero yugular se disemina también justamente hacia el CAI, hacia el oído medio y hacia las cisternas basales. ¿Okay? Este patrón de propagación centrífuga y de la morfología que se basa en la dura madre y de las colas durales, bueno, pues es lo que nos puede hacer la sospecha del diagnóstico de meningioma óseo temporal. Y ya por último, pues cómo lo vamos a ver en tomografía. Algunos hallazgos por tomografía, pues son los cambios permeativos o escleróticos que puede llegar en el hueso, incluso a veces hiperostóticos. Se menciona también que podemos llegar a ver calcificaciones intratumorales, que estas son comunes, y que los osículos están intactos y sin destrucción típicamente. Y bueno, pues sería todo de esta clase. ¿Tienen algún comentario?